en peligro de extinción. Este mensaje lo envía un hermano de 93 años, testigo ocular del avivamiento pentecostal en Totonicapán, del 13 de abril de 1932. Ha sido fiel a la Iglesia de Dios desde el año de 1935 y ha desempeñado distintas responsabilidades en distintos países de la Iglesia de Dios. Envía este mensaje a los oficiales nacionales, territoriales, regionales, de distrito y pastores locales. Lo ha titulado En peligro de extinción, porque ese título le parece una muy buena comparación con lo que está ocurriendo en la iglesia cristiana evangélica. La flora y la fauna están en peligro de extinción, según las autoridades que se dedican a este menester. Los frondosos árboles que dan oxígeno al ambiente, solo por mencionar unos ejemplos, los árboles de pinabete, el cedro, el eucalipto, entre otros, están en peligro de desaparecer. Se dice que los bosques son los pulmones de nuestro planeta. Ojalá se logre detener su deterioro. Los gobernantes de los países están dictando medidas para detener el peligro de extinción de las especies. Sin embargo, hay personas que voluntariamente o por ignorancia no se preocupan por detener el peligro de extinción que se avecina. A mis 93 años de vida he visto el desarrollo de pueblos y ciudades e iglesias. Admiro la prosperidad de los pueblos y ciudades. Me alegra la prosperidad de las familias, la superación intelectual, la económica y la demográfica. Espontáneamente doy gloria a Dios por el bienestar material. Lamentablemente, en la iglesia cristiana evangélica no es así. Hay peligro de extinción en lo siguiente: la doctrina, la música, la oración, el vocabulario, la predicación, la honestidad, el respeto, las manifestaciones del Espíritu Santo. La doctrina bíblica está en peligro de extinción. Conviene recordar a los predicadores lo que el apóstol Pablo dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Primera de Timoteo, capítulo 4, en su versículo 10. El apóstol Pedro dice que los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición, y agrega, sabiéndolo de antemano guardados, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. Segunda de Pedro 3, 16 y 17. Aquí señalo las prácticas comunes en algunas congregaciones: el vómito santo, ingerir aceite, orar por enfermos a cambio de dinero, la danza, la rechifla, gritos, la risa santa, entre otros. Estas prácticas no son bíblicas. La iglesia del siglo XXI necesita predicadores como Juan el Bautista o como Miqueas, que, sin temor, denunció la rebelión de Israel con estas palabras: los jueces de la ciudad se dejan sobornar, los sacerdotes enseñan solo por dinero, los profetas venden sus predicciones. El profeta Miqueas no tuvo temor de denunciar. En la actualidad han surgido profetas y apóstoles que, en vez de denunciar, halagan la conducta de los feligreses. Ocupan los púlpitos para decir lo que el creyente le agrada y le complace. No hay enseñanza doctrinal. La música sagrada está en peligro de extinción. En los templos solo se oye música estridente, con alto volumen, con ritmos que utiliza el mundo para sus fiestas. Este tipo de música no toca el espíritu, no edifica, solo emociona a los asistentes. Este tipo de culto es lo que el profeta Isaías denunció en el Antiguo Testamento. Y el culto que se me rinde son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria. Isaías capítulo 29 en su versículo 3. Los pastores que no conocen algo de música dejan que los conjuntos decidan el volumen, el tema, el ritmo y la duración de su participación en el culto sagrado. Los conjuntos musicales han usurpado la autoridad de los pastores. Ojalá la recuperen para que hágase todo decentemente con orden. Primera de Corintios capítulo 14 en su versículo 40. Me parece de gran beneficio recordar a mis lectores la experiencia del profeta Elías. Él se encontraba escondido en una cueva del monte Horeb, aspirando a tener comunión con Dios. Súbitamente vino un fuerte viento. Dios no estaba en el viento. Seguidamente ocurrió un terremoto y Dios no estaba en el terremoto. Luego ocurrió un fuego terrible. Dios no estaba en el fuego. Más tarde escuchó un silbo suave y delicado. Dios se hizo presente en la quietud del silbo suave y delicado. El lector saque sus deducciones.
La vida de oración está en peligro de extinción. En los templos se dedica el tiempo en otras actividades, menos en ponerse de rodillas y elevar oración. En la Biblia hay ejemplos loables que debemos imitar. El profeta Daniel y nuestro Señor Jesucristo son ejemplos que debemos imitar. Daniel capítulo 9 en su versículo 1, Lucas 22:41, Juan 17:1, Esdras 9:5, Efesios 3:14 y el Evangelio de Mateo 6:5. Los ejemplos citados no insinúan que la oración sea acompañada e interrumpida con golpes de tambores, con instrumentos de percusión, entre otros. Es una excusa para que los ejecutantes no oren. Se debe de remarcar la experiencia del profeta Elías. Allá en una cueva del monte Horeb, la oración no debe interrumpirse con gritos, brincos, rechiflas. Así lo hicieron los profetas de Baal y hasta pusieron sus cuerpos en sacrificio, pero sin ningún resultado de parte de Dios. El lenguaje cristiano evangélico está en peligro de extinción. En la actualidad, no es frecuente oír una conversación, un gloria a Dios, un aleluya o así se dice el Señor. De que de alguna manera estas palabras y muchas otras deben de caracterizar nuestra conversación. En el siglo pasado se referían a los cristianos evangélicos como los aleluyas, porque frecuentemente alababan a Dios de esa manera. En la actualidad es frecuente escuchar de labios de los creyentes decir buena onda o mala onda, Simón, Neles, etc. En 1 Corintios capítulo 15 en su versículo 33 y Efesios en su capítulo 4 versículo 29. En estas citas se dan recomendaciones para nuestra conversación que debe de ser totalmente distinta de los que conocen la palabra de Dios. La predicación expositiva también está en peligro de extinción. Los púlpitos los ocupan para dirigir arengas, alegorias y chistes para hacer reír y mantener contenta a la congregación. Los feligreses asisten para pasar 2 horas alegres y complacidos. Si alguno preguntara, ¿cómo estuvo el culto? La respuesta sería, estuvo alegre, participó el conjunto tal. El predicador relató varias anécdotas bonitas. Nadie testifica que el mensaje lo bendijo y lo redarguyó. Nadie fue tocado en su espíritu. Nadie salió del templo cabizbajo meditando en el mensaje y su condición cristiana. La honestidad en el vestir está en peligro de desaparecer. Los creyentes llegan al templo escasa o lujosamente vestidos, como si asistieran a un estadio de fútbol. Los creyentes no respetan el templo, nunca han escuchado o leído Primera de Pedro capítulo 3 en su versículo 3. Si lo han oído, sencillamente no quieren cumplir con la palabra de Dios. En este apartado, deseo denunciar que la reverencia debida en el templo también está en peligro de extinción. Los creyentes entran al templo buscando una persona con quien sentarse para platicar o mostrar sus habilidades en la manipulación del celular, en vez de apagar el celular y no interferir en el mensaje. Hay templos que en su interior hay avisos que dicen apague su celular y encienda su corazón. Otros creyentes entran solo a escuchar el sermón o a escuchar la música y seguidamente se salen. Estos creyentes no han leído el Salmos capítulo 100 en su versículo 4, que nos instruye cómo entrar al templo, cantar himnos de alabanza y gratitud con reverencia es lo que nos demanda la palabra de Dios. El respeto a los pastores, a los padres de familia y a los líderes de la comunidad evangélica, lamentablemente, está en peligro de extinción, si no es que ha desaparecido del todo. Los pastores merecen el respeto de los feligreses, obediencia, apoyo y palabras de ánimo. Por lo general, se observa que los creyentes no dirigen alguna palabra de agradecimiento al pastor por su ministerio de predicación. Tradicionalmente, los creyentes tienen la costumbre de salirse y sin dar una palabra de saludo al pastor y a los demás hermanos de la congregación. Los pastores son siervos que Dios ha llamado para instruir a los creyentes en la palabra de Dios. Dios no pone de pastor o predicador sin haberle ungido. Entonces, es aplicable la advertencia que encontramos en el Salmos, en su capítulo 105, en su versículo 14 y 15. No consistió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas.
Esta advertencia es muy seria porque el comportamiento hacia los pastores debe ser muy digno del cargo que desempeña. A los padres de familia, la Biblia dice que son dignos de honra, de apoyo y servicio. Las manifestaciones del Espíritu Santo, las evidentes manifestaciones pentecostales, están en peligro de extinción. Por manifestaciones pentecostales me refiero a hablar en otras lenguas inspiradas por el Espíritu Santo, mensajes dirigidos a la congregación o a personas en particular, discernimiento de espíritus, interpretación de lenguas, sanidad divina y los demás dones del Espíritu Santo. Durante las décadas del 30 y 40 fue muy frecuente en los cultos que algún hermano se pusiese en pie para hablar en lenguas extrañas un mensaje y otro hermano se ponía de pie para interpretar a la congregación lo que Dios dijo por medio del Espíritu Santo, utilizando a dos hermanos. Lo que dicen los capítulos 12 y 14 de Primera de Corintios era parte del culto pentecostal. El postmodernismo del siglo XXI los considera manifestaciones que fueron para el pasado y los han sustituido con aplausos, rechifla, música con alto volumen, títeres, payasos y bailarinas. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Pastores evangélicos, no permitan que el mundano virus destruya lo que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. Deseo con este mensaje llevar a la reflexión a los administradores del pueblo evangélico, a la membresía en general, y no lo escribo con otra intención, sino con el deseo de que el pueblo evangélico se ajuste a los principios de las Sagradas Escrituras. Totonicapán, abril del 2020. Francisco Son.